Muy buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go y en la señal de televisión abierta de RPC Televisión, Canal 4, así como en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Hoy es miércoles 16 de marzo y hoy el mundo está pendiente de las palabras que va a pronunciar a través de conferencia virtual el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ante el Congreso de los Estados Unidos. Ayer la noticia que giró rápidamente en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania por la invasión que ha sido condenada casi que unánimemente por los países del mundo y condena formalizada en resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue la declaración del presidente Zelensky sobre que va a ser muy difícil que Ucrania ingrese a la OTAN, y ese mensaje que envió Zelensky al pueblo ucraniano manda un mensaje también hacia los negociadores por parte de Rusia en las negociaciones que se están adelantando, al mismo tiempo que Rusia sigue bombardeando y tratando de tomarse la capital de Ucrania, Kiev. Así que hay que seguirle de cerca la pista a las declaraciones y al discurso que vaya a tener el presidente Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos, porque ahí puede plasmar lo que él considere, ya sea el recrudecimiento del conflicto o una salida diplomática a este conflicto que tiene en vilo a la humanidad entera, porque es la antesala, ojalá no, de una conflagración mundial como la que tuvimos a mediados de la década a finales de la década del 30 y que duró hasta 1945 del siglo pasado. Por otra parte, comentario obligado, ya tendremos eventualmente aquí la presentación para tratar de justificar su posición del diputado Juan Diego Vázquez. Y oportuno. Lo que la gente ha bautizado como el yanivelazo. No, pero oportuno porque Guido inmediatamente él dio la respuesta en redes, inmediatamente tú hiciste una muy buena acotación a renglón seguido. O sea, en el hilo que inició Juan Diego, tú muy bien puntualizaste las razones por las cuales lo que se estaba discutiendo no tenía justificación. Era justificar lo injustificable, y es que es un tema constitucional. Constitucional. Aunque no nos guste, es constitucional. No, y es que además, y eso se lo plantearemos a él directamente, y también Flor planteó un tema importante en su cuenta de Twitter, es que la justificación que él da no tiene nada que ver con lo que está plasmado en la propuesta de Yanivel Ábrego. Total. Porque ahí en ningún momento se dice que es que la revocatoria corresponderá solo a los electores. No, eso está definido en la Constitución, que es una norma de jerarquía superior. Y, aunque no nos guste, aunque sea anacrónica. Aunque sea anacrónica. Aunque sea anacrónica, y sí es verdad que es anacrónica. Pero además, la Constitución establece la prohibición a la Asamblea de expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. Y esta discusión se da particularmente en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. Sí, no. Yo la verdad que yo quedé sorprendido, tanto de que él hubiera endosado esa propuesta, aprovechando, eso es un camarón legislativo gigante, aprovechando la propuesta de reformas al Código Electoral que hace el Tribunal Electoral para mejorarlo. Sí, no, pero gigantesco. Sí. Un tiburón, ¿no? Más bien. Y blanco. Un tiburón. Entonces meten esto que evidentemente es... Está Juan Diego Vázquez con nosotros en contacto telefónico, Flor. Bueno, escuchémoslo porque le tenemos que hacer los cuestionamientos directamente. Hola, Juan Diego. Diputado, le escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, tranquilo, aquí camino al foro de extinción de dominio. Muy importante ese tema, por cierto, pero queremos hablar acerca de lo que ocurrió ayer. Hola. Cuéntenme, si los escucho. Sí, estaban hablando de algo antes de que yo entrara, díganme. De el camarón, el yanivelazo. La gente lo bautizó el yanivelazo en las redes sociales. Bien, yo creo que lo primero es dejar claras algunas connotaciones. Yo creo que la discusión constitucional
que siempre es interesante y que admite varias opiniones, es interesante. Yo creo que ahí todos tenemos un poquito que aportar y sin duda alguna los errores cometidos pueden enmendarse en las otras fases del proceso legislativo. Yo lo que quiero que sea importante dejar claro, que creo que permitiría poner un mejor contexto en este debate, es que si bien es cierto, la discusión para algunos puede centrarse en el 151 de la Constitución, hay otros artículos que pueden darle color a la discusión, pero antes de entrar en esa discusión de la revocatoria como tal, yo lo que menos quisiera, y es lo que no hice ayer, que puede ser para algunos un error, para mí tampoco, tal vez no lo sea, es yo no estoy en la asamblea, porque no lo he hecho, no lo haré, y ni ahora ni nunca. Es haciendo leyes para coyunturas, o para el presente, o para favorecerme a mí, o favorecer a nadie en particular, sino lo que quiero que es mejor para el país y punto. Pero sabiendo como abogado. Y justo por eso, no sé si me dejan terminar, porfa, y justo por eso es que todo el contexto de la pelea que tienen algunos diputados en el CD con la presidencia o con la junta directiva del partido, su mayoría, para mí es intrascendente con este proyecto de ley, porque como ustedes bien han señalado y como todo el mundo creo que sabe, ellos tienen un proceso andando y las normas no son retroactivas en estos casos, como bien la Constitución misma lo establece. Entonces plantear que esta ley, o digamos cualquier otra que pueda ser aprobada de ayer o de hoy en adelante, puede afectar dicho proceso cuyo resultado no es de mi interés, no es de mi criterio, no está en mis manos decidirlo. Además, yo creo que sí es ponerle como un poco más de picante al tema y que lo podemos debatir, ¿no? Pero yo creo que para mí eso es muy importante. Dejar claro que esta norma, ya sea que como algunos opinan, y yo respeto todas las opiniones y estoy dispuesto a corregir la mía, si creo que en efecto debo corregirla, es o no constitucional, eso es una discusión interesante que hay que tener. Pero de ahí a que se plantee que yo apoyé o no apoyé algo para apoyar a una u otros diputados, yo creo que puede estar en debate la Constitución. Jamás voy a permitir que entre en debate mi integridad, ni además la aplicación de la norma retroactiva, que no es lo que pueda pasar en este caso. Guido. Entonces, diputado Juan Diego, si usted sabe, porque usted es abogado además, que esa norma no aplica y que evidentemente la intención, porque hay que ir a la intención dentro de las actas de discusión de una legislación, se consulta la intención del legislador, ¿no?, para aprobar tal o cual norma. La intención evidente del grupo que presenta esta, o de quien presenta... La propuesta la presentó el PRD, don Guido. Sí, pero Juan Diego, no seamos ingenuos. Todos sabemos que esa propuesta ha sido apoyada por el grupo de 15 diputados del CD considerados rebeldes a la directiva de su partido, que tienen un proceso andando. Pero es que además el tema constitucional no es poca cosa. La discusión constitucional no puede hacerse de que voy a avalar la presentación de esto cuando evidentemente riñe con el texto de la Constitución. Porque el texto de la Constitución establece el procedimiento para revocar el mandato y las causales deben estar definidas por los partidos políticos y aprobadas por el Tribunal Electoral. Es que si no nos Entonces gusta... no se puede determinar mediante una ley qué es causal y qué no es causal, que es lo que busca esa modificación propuesta. Es que, no tiene nada que ver con participación ciudadana, como usted nos ha querido hacer ver. Es que, a ver, le dificulta a los partidos revocar el mandato, pero por ningún lado le da al pueblo el poder de hacerlo, como justificaste en y vamos tu video. A trabajar. Yo no he justificado nada. Es un video de justificación y explicando la acción. Eso no. Yo expliqué cuál es mi criterio. Por eso mismo. Y mi criterio es que la revocatoria de mandato debe estar completamente ceñida a la ciudadanía. Pero la ley no es un espacio para hacer eso, porque es un tema constitucional. O sea que la ley no es el espacio para corregir eso. Ni el texto propuesto que usted avaló con su firma tiene nada que ver con eso. Eso es otro error. Mi firma está en el informe de la comisión que avala el informe de la comisión con los 16 artículos, no un artículo en particular. Eso es muy importante. Pero incluye la bala de ese artículo. Sí, pero usted incluye la bala de ese artículo, diputado. Usted aclaró que sí lo aprobó. No, sí, por supuesto, pero el tema es que yo creo que tenemos que hacer el debate mucho más extenso y mucho más completo en cuanto a qué plantea la Constitución. Y miren, el tema aquí de cómo vota... Eso sería una convocatoria, una constituyente, diputado. Exacto, no mediante una ley. Los diputados pueden presentar actos que reformen la Constitución y es algo que estamos planteando dentro de mi equipo para poder
lograr lo que estamos planteando desde ayer, que es que la revocatoria sea un proceso enteramente ciudadano y que iría de la mano con propuestas que puedan darse en esa misma dirección. A ver. Aclárenos ese punto. O sea, ¿esto es parte de una iniciativa revocatoria de la Constitución por parte de la Asamblea? No. Si yo lo que siento, luego de haber escuchado algunos de los argumentos como los que han presentado ustedes hoy, es que en efecto la Constitución puede ser una barrera para que la ciudadanía pueda tomarse las manos en una revocatoria de mandato, nada me impide presentar un acto que reforme la Constitución y que tendría que ser discutido como la misma Constitución establece. Exacto. Pero son dos cosas distintas. Y ese es el entonces. camino. Si el objetivo claro, no pero era... camino. Porque si el objetivo... Yo puedo hablar por mis objetivos, no puedo hablar por los objetivos del resto. Eso quiero dejarlo, lo reitero, ¿no? Para dejarlo muy, muy en claro. Pero, Juan Diego, ¿en ningún momento sentiste que este era un mal momento para presentar eso, tomando en cuenta quiénes estaban apoyándolo y el momento No, que es lo que yo estaban no lo apoyando? presenté, yo no lo presenté. Yo sé, yo estoy clara que no lo presentaste. Mi pregunta es, ¿no te parece que era un mal momento apoyar un proyecto presentado y apoyado por personas que están teniendo un proceso en este momento de revocatoria de mandato? ¿No piensas que el timing es un problema? Y la forma, por supuesto. Yo creo que definitivamente ni la forma ni el tiempo fueron los prudentes, pero vuelvo y les pregunto, si sabemos que no puede ser aplicado para este proceso, que es el que preocupa a algunas personas, entonces ¿cuál tal vez sería el pecado original? De nuevo, yo estoy muy interesado y me parecen interesantes y atinados algunos de los argumentos en cuanto a que si es constitucional o no, y ahí es donde yo quisiera entrar a la discusión, ¿no? Y ahí con mucho gusto yo puedo reconocer mi error una vez haga el análisis profundo y votar conforme a mi opinión en el segundo y tercer debate. Sin embargo, de nuevo, de allí a tratar de hacer ver que mi postura es una postura corrupta, que yo soy un corrupto, o que apoyo la corrupción, o que apoyo hacerse un traje a la medida, como dije, son dos discusiones distintas. No, pero aquí no estamos discutiendo si ni siquiera si usted es corrupto o no es corrupto. No, nada de eso. Estamos cuestionando su dignidad. Dicho, ¿no? Lo que sí sería bueno entender es si la diputada Yanibel Ábrego le pidió o no a usted El apoyo. apoyar ese artículo en particular. No, para Yanibel Ábrego no es parte de la comisión y yo no conversé. Por eso mismo le pregunto. El debate del día de ayer, le soy bien honesto, estuvo sobre todo basado en el primero de los proyectos, que es el que hablaba de la reconfiguración de los circuitos electorales, en el que yo voté en contra de la propuesta que se había planteado, porque yo creo que en efecto es necesaria la reconfiguración como la Constitución lo establece, y eso fue lo que más se discutió, que ahí hicieron uso de la palabra varios diputados. Pero esta segunda propuesta, que fue parte del segundo proyecto de ley presentado, porque hubo dos debates ayer de proyectos de ley distintos, no hubo mayor debate. Y es que por eso le pregunto si la diputada le pidió su apoyo, porque es que en esa comisión no está la diputada Yanibel Ábrego. No. Hay diputados del PRD, hay diputado Molirena, hay diputado panameñista, hay dos diputados de Cambio Democrático. Obviamente ella tuvo que pedirle a ellos ese apoyo. Para mí la preocupación está, y yo creo que ahí tenemos que también ver el debate, la preocupación está en quién hoy puede monopolizar el tema y en qué casos. Y yo creo que así como y por eso no es particularizarlo al proceso que están dando, porque además no es aplicable la norma esta en cuestión, es, si vemos del otro lado, hay diputados hoy en la Asamblea, diputados con intereses y con evidencia en corrupción importante, que dirigen partidos políticos. Y yo lo que menos quisiera es que los diputados sean presos de esas voluntades. Entonces, una cosa es violaciones a los estatutos de los partidos, que es como bien lo establece la Constitución, y otra muy distinta es querer sacar un partido a un diputado de un partido, o de la Asamblea, mejor dicho, por cómo vota o por lo que dice en la Asamblea. Y yo creo que esa es la discusión interesante, poder mantener que la representación democrática de la gente, que al final yo creo que es la determinante. Sí, sin duda el partido como vehículo para que los diputados lleguen juega un rol fundamental en esta democracia y en cualquiera, pero al final los que somos diputados independientes o no por el voto popular. Y para mí un diputado, si bien es cierto, debe respetar la ideología del partido al que decidió inscribirse, debe sobre todo circunscribir su votación y su actuación conforme a la que la ciudadanía espera, y no conforme al interés mezquino de la junta directiva de un partido, que, como digo, en estos casos puede haber buenas y puede haber malas. No, entiendo ese punto, pero entonces lo que cabe aquí es una pero lo que cabe aquí es una reforma constitucional. Ese es mi punto. Que usted no se puede arreglar por ley. Que usted no mencionó en su aclaración de ayer. Y ese es el argumento, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a proceder como sea lo más correcto. Y menos aún, diputado Vázquez, pretender que una reforma que evidentemente contraría a la Constitución, porque es que la Constitución establece cuáles son las causales de revocatoria del mandato, o cuál es el marco de las causales,
y que los partidos son quien tiene que definirlas y que tienen que ser aprobadas en una resolución del Tribunal Electoral, que además tiene que ser anterior a la fecha de elección o al torneo electoral en el cual resulten electos, pretender con una reforma legislativa cambiar eso riñe con la letra y el espíritu de la Constitución. No hay que hacer un debate profundo para percatarse de eso. Es que ese no es un tema de debate. No, así es. Punto. O sea, uno no puede eliminar causales de revocatoria cuando las causales están previamente establecidas en la Constitución. Claro. Además, Yo respeto completamente la opinión y la vamos a analizar, y como dije, mi objetivo es claro, y es que la ciudadanía se pueda empoderar del proceso, y los cambios que haya que hacer, legales o constitucionales, los vamos a poner en práctica. Pero mi pregunta es, y por eso te decía que eso es el video de explicación / justificación de la actuación, de la firma, que dice el poder le tiene que caer al pueblo, no al partido, claro. Pero mi pregunta es, con esa reforma que están haciendo, ¿dónde le cae el poder al pueblo? Se lo dificulta a los partidos, que de por sí la tienen súper difícil, porque si no, miremos... Una sola vez en la historia republicana de Panamá, desde el retorno a la democracia, se ha revocado el mandato a un diputado. En el 98. Mi punto es, le dificultas al partido, que de por sí la tiene difícil, porque mira cuántos casos han habido, ni 3 o 4 en la historia, creo, y no se lo dan al pueblo. Entonces, ¿dónde está lo que dices? Sí, como ustedes sostienen, que al final, como digo, para mí es parte de un debate interesante, no es esta legislación la que va a permitir eso, vamos a analizar todas las formas posibles para que ese sea el camino y que sea la ciudadanía quien pueda revocar el mandato. Y lo otro me parece interesante, dices, es que no le aplicaría a los 15 diputados del CD, pero vienen las elecciones, por ejemplo, del presidente de la Asamblea el 1 de julio, Cristian Adames quiere reelegirse, eso también provocaría procesos internos en los partidos, y esto sí le aplicaría, esto sí favorecería a otros diputados por acciones directas. Aclaramos algo, no es... No, es que la ley no puede ser aplicada de forma retroactiva. No, yo no estoy hablando retroactivo, ojo, yo no estoy hablando retroactivo, estoy hablando de lo que viene. No, es que si esto pasa, se convierte en ley, y miren el camino. Esto, si se aprueba en tercer debate en la Asamblea, pasa donde el presidente la declara inexequible, regresa a la Asamblea, adivinen quién va a decidir esto, la Corte. Exactamente. La Corte Suprema va a definir la constitucionalidad o no, pero ¿quién juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los diputados, y quedamos exactamente lo mismo. Exactamente. Y la ciudadanía, que es el argumento de Juan Diego, ¿dónde está en ese proceso? Y en cuanto a la retroactividad de esta ley muy particular, hay que tener cuidado. Porque donde esto se incorpore al código electoral, de ahí en adelante, no puedes revocarle el mandato a ningún diputado. Punto. Exactamente. Es que no, Punto. la ganan porque la ganan. Claro. No, es que además, y la pueden aplicar para cuando quieran aplicarla. Es que además, exacto, el argumento de que las decisiones mayoritarias tomadas por las bancadas, si esas decisiones mayoritarias tomadas por la bancada riñen con lo que los partidos políticos han establecido de acuerdo con el marco constitucional como causal de revocatoria, merece la revocatoria, Juan Diego. Eso no hay que ser estudiante de primer año de Derecho para saberlo. Entonces yo no entiendo si es que eso es decir, es que el análisis profundo lo haremos después. No, el análisis profundo hay que hacerlo antes. Eso es parte de la responsabilidad de los diputados en la Asamblea, no estar presentando ni avalando cualquier cosa que se presente. Sí. No, pero yo creo que vamos a tomarlo con calma, y lo segundo es que yo estoy en toda mi capacidad como ser humano y como abogado para rectificar o me equivoco. Entonces yo voy a analizar lo que ustedes me están planteando, cosas que yo no había analizado, y de ser así, yo, como dije, corregiré el hierro jurídico. A mí no me da vergüenza decir que sin duda alguna puedo analizar nuevos aspectos que no analicé en el pasado. Entonces yo creo que no hay que, primero de todo, la ley no está aprobada en tercer debate, no hay por qué adelantar los tiempos, y lo segundo es, si hay consideraciones jurídicas que yo no tomé en cuenta, las voy a analizar para mi segundo y tercer debate, donde el voto será decisivo. Bueno. Así es. Bueno, y esperemos pues, porque de seguro, mire, después de lo que pasó ayer, no sé si usted está claro que muchos panameños le dieron seguimiento a su voto y están pendientes de su voto. Aunque su voto no haga la diferencia, ese voto independiente, la gente quiere verlo en las comisiones y en el pleno. ¿Usted está consciente de la responsabilidad que usted tiene en este momento de la historia, diputado? Bueno, yo todos los días me despierto, hoy incluido luego lo de ayer, trabajando con la misma tranquilidad, con la misma claridad y con la misma firmeza en contra de los panameños. Ayer me aplauden, hoy me critican, mañana me aplauden, mañana me critican. Ese es el trabajo en la política. Y yo voy a hacer siempre lo que yo crea que sea correcto para el país, siempre. Se te aplaudirá, Juan Diego, se te aplaudirá cuando hagas las cosas bien,
y No, se pero te es que yo lo hago por criticará. aplausos. No lo hago ni por aplausos ni Pero por yo no estoy crítica, diciendo porque que lo hay estás haciendo críticas por de lado y aplausos, lado. pero lo que estoy diciendo es que te llegarán los aplausos cuando lo hagas bien y te llegarán las críticas cuando lo hagas mal. Como dice el juramento. Al final es subjetivo, Flor, y por eso yo digo que yo lo hago pensando en el país, en los compromisos que asumí en campaña, en la gente que me apoyó y en lo que es para el Bueno. país. No es Y tan eso a mí no me- subjetivo no tomando en me cuenta de gusta. quién vienen los aplausos y de quién vienen las críticas. Sí, No es exacto. tan subjetivo, Pero tú Diego. decides quién es la buena gente y quién no. Es que yo no me meto en esa discusión, Flor, porque yo no estoy haciendo política. No, estoy yo no, trabajando yo para el no, país. yo No, diputado, sí está haciendo qué pena, política. pero sí hay política de por medio. Claro, no, si está en la asamblea, La es el asamblea ente no es un ente político. Ente Claro. político por excelencia. Claro. Sí está Bueno, haciendo como dice la fórmula tradicional de los juramentos, si la patria os lo premiará o os lo demandará. Por ahora se lo están demandando, diputado, y creo que usted está clarito en eso. Vamos a ver, ya dijo, ya lo veo dispuesto. Sí, eso es importante después de esta conversación. A Nos ha rectificar, dicho que sí. No, pero que esta no es la primera vez que yo podría o no cometer un error en la asamblea. Yo soy un ser humano y yo me he equivocado en otras ocasiones y lo he rectificado. Yo no he entendido por qué en una etapa tan incipiente se ha crucificado una actuación que puede llevar un hierro jurídico y se ha llevado a otros matices. Entonces yo creo que al final... Porque así es como se hacen las cosas. Cuando uno lee las críticas del inicio, al final es Claro, muy difícil cambiarlas. porque es que se envía un mensaje, diputado, y usted está clarito en eso. Usted cada vez que expone sus argumentos en el periodo de incidencias, lo hace con solvencia moral. Entonces, cuando usted yerra, la gente Y está no la he pendiente de eso. perdido. La gente Y no está la he pendiente perdido. de eso. No, nadie está diciendo, discusión. nadie está diciendo eso. Pero cuando usted yerra, como el día de ayer, que ha reconocido que es posible que haya cometido un error, la gente está pendiente de eso para demandárselo. Claro. Y los que se lo están aplaudiendo cuando usted se equivoca, ya usted sabe de quiénes se trata. Y todos los panameños sabemos, además. No, y tiene que tener cuidado. Ayer le recordaron hasta la fiesta que usted fue allá con Yanivel Abrego en Capira. Usted vio eso, ¿no? La verdad no lo vi, pero yo creo que son discusiones intrascendentes, Atenógenes, que no debemos nosotros permitir empañar nuestra gestión en política pública con cosas baladíes o personales como esas. Entonces yo creo que mi votación nunca ha sido mandada, ni por lo que alguien quiera o por lo que no sea conveniente. Yo voto pensando en lo que es mejor para el país. Yo me Y lo quedo voy a hacer de esta siempre. conversación, me quedo con que vas a volver a analizarlo porque pudiste haber cometido un error y no analizado todas las Completamente variantes. de acuerdo, completamente Así que de acuerdo. Mira, yo me quedo con eso y no, esperaré que hay que esto no pase a reconocerle segundo. al diputado que es de grandes, reconocer, vale la redundancia, cuando uno puede haber cometido un error. Correcto. Tiene que analizarlo. Por lo menos ha dado la oportunidad de revisar y que... No, y es que hay una cosa que se ha dicho mucho, ¿no? Y es que yo jamás me he creído, ni me creo ni perfecto, ni impoluto. Yo soy una persona que comete errores, pero reitero, a diferencia de mis colegas, yo no estoy ahí ni cambiando mi posición convenientemente, ni haciendo lo que la gente cree que es popular, sino lo que yo creo que es correcto para con el país. Y eso es lo que a mí me ha destacado y lo voy a seguir haciendo hasta el 30 de junio de 2024. Importante eso. Muchas gracias. Oye, Juan Diego, ¿tú fuiste el testigo de la boda de Yanivel? No sé si fue el testigo, preguntándole. pero es que ayer le sacaron eso, que estuvo en la boda de que Yanivel. estuvo, yo Yo sé voy que a estuvo, mantener- pero mi yo voy a pregunta, mantener- voy, un segundito. Es que me acaban de pedir que te pregunte eso, porque yo sabía que habías ido a la boda y tal, pero ¿testigo? Es que la pregunta en sí misma es una burla, Flor, y yo no voy a permitir que se satirice mi trabajo. No, Yo hago mi yo trabajo estoy por el haciendo una país. pregunta que me piden aquí hacerte, un Y televidente. es una pregunta periodística. Yo sí pienso, Sí, claro. son dos Sí, es diputados, válido. sí Sí, es es válido, Juan Diego, que no claro. te gusta la pregunta es distinta, pero no le quita la validez a la pregunta. Totalmente. Yo, por supuesto, que no fui testigo de la boda de una colega de trabajo a la que conozco hace 2 años y medio. Por supuesto que no. Bueno saberlo. ¿Listo? Gracias, Juan Diego. Pero sí asistió a la boda, ¿verdad? Sí, oye, Sí, hay sí, fotos eso y todo hay normal. fotos y todo eso, sí. Eso es una cuestión social, eso no, yo no mezclo las cosas tampoco. Eso estamos de acuerdo. Gracias. Gracias, diputado, hombre. Gracias. Suerte. Pero sí es válido, o sea, no. Como diputados son figuras públicas. Y como figuras públicas, si fue o no fue el testigo de la boda, sí tenía que decir, ¿no? Bueno, ya Sí, nos ya acaba de digo que no. aclarar. Además, que eso es de- absolutamente, dijo así, ¿no? Absolutamente es falso. Además, eso es de dominio público. Porque eso no, queda lo que plasmado- asistió a la boda, obviamente. Eso fue Ah, una pero boda sí, eso civil, fue- eso debe No. quedar plasmado en un registro de la notaría. qué sé Claro, yo, exacto. y- así Si que fue eso es- testigo o no fue testigo, ¿no? Así que... Vamos a no cambio, sé si vamos fue a cambio, testigo. ya volvemos. Dijo que no, ¿ah? Dijo que absolutamente es falso. Bueno, Bueno, perfecto. listo. Vamos a cambio, ya volvemos.
Oye, vamos a hablar ahora con Ernesto Cedeño, licenciado Ernesto Cedeño. Yo creo que después del intercambio que tuvimos con el diputado Juan Diego Vázquez, y ya lo decíamos aquí en este programa, o sea, los diputados independientes realmente no necesitan estar metidos en este problema del resto de los partidos. Es que ellos mismos no aprovechan que son independientes. Exacto, tampoco. El hecho de ser independientes te da esa ventaja. Claro, porque a los independientes solo se le puede revocar el mandato por los electores. Exactamente, ¿no? Ellos son el ejemplo. De acuerdo Entonces, con lo que dice la Constitución. Claro, la Constitución sí te da un camino para irte por fuera del partido político. Y él es el ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo te involucras en una discusión en donde tú realmente no tienes absolutamente nada que ver? Quedo con la expectativa de que efectivamente el diputado Juan Diego Vázquez rectifique en segundo y tercer debate. Y lo otro también es que es lo que decíamos, si al final le dificultas a los partidos que ya la tienen difícil, y lo vemos con los ejemplos, hay muy poquitas revocatorias de mandato aplicadas a lo largo de la historia, creo que son 4. Claro, porque pero solo siempre, una desde el 98. siempre hay componenda, obviamente. Por supuesto. Con algunas pero excepciones. todos como la los de ahora. diputados, por otro lado, saben cuáles son las causales antes de entrar en un partido y de candidatizarse por ese partido. Y por otro lado, si el objetivo era pasárselo al pueblo, el poder, pues tampoco el artículo le pasa el poder a nadie. Así que solamente se lo dificulta a ellos, provocando ¿qué? Más impunidad. Y esto obviamente es un tema que le preocupa a los diputados disidentes de la bancada Cambio Democrático, porque les han fallado todos los recursos. Y lo último que tienen sobre la mesa es esto. Por eso lo incluyen como una reforma al Código Electoral. Por esa razón la incluyen, porque, insisto, esta historia de la retroactividad no cabe aquí, porque donde esto ya se convierta en ley y sea parte del Código Electoral, de allí para adelante, cualquier proceso en donde un partido político trate de revocar el mandato a un diputado va a verse afectado, porque es de allí en adelante. El proceso de revocatoria de mandato de los diputados en cuestión no ha comenzado todavía. Correcto. Entonces, por eso no podemos hablar de retroactividad en este proceso. Sí, pero es un poquito más complicado porque el tema es que la Constitución es la que establece que sí, pero las ese causales... es otro aspecto. Este es uno, ese es otro. Sí, pero es que ese es fundamental, porque estamos hablando de normas de diferentes Los dos son jerarquías. importantes, obviamente. La ley no puede violar la Constitución. Además, ¿no? Guido, además. Y la Constitución establece que esas causales tienen que estar aprobadas, las causales y las no causales, obviamente, aprobadas por el Tribunal Electoral antes del proceso electoral en que resultan elegidos. Entonces no es válido meter Guido, causales nuevas ni no causales nuevas. Pero recuerda que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Sí, está bien. Y mira, pero la cosa no puede ser tan burda. Pero tampoco, mira el recorrido que le pueden dar a esto. Sí. O sea, esto lo aprueban en tercer debate con el voto de Juan Diego Vázquez, ¿o no? Nito lo veta. El presidente lo declara inexequible. Se va para la Corte. Y eso, porque vuelve a la Asamblea y llega a la Corte. Llega a la Corte y la Corte entonces, déjame mantener el balance y dentro de un año, te lo saco. Exacto. No más. Bueno, pero la Corte es la que tiene el control de la constitucionalidad. El problema es esa de todas las normas. Y eso hay que aceptarlo. Exacto, pero el problema es esa enfermedad, unos juzgan a los otros, entonces jamás vamos a ver justicia de esa manera. Jamás. Bueno, está con nosotros el licenciado Ernesto Cedeño, también, y creo que sería muy bueno anotar su punto de vista, el licenciado Cedeño, sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea. Más aún porque usted es uno de esos guardianes del derecho ciudadano en este momento en Panamá. Buen día, licenciado Cedeño. ¿Qué piensa de eso? Buen día, bendiciones Panamá. En Dios hay esperanza. Bueno, y eso todo tiene también que se contrae a lo que dice el artículo 163 de la Constitución, que dice: es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. Lógicamente es humano el error. Yo estaba escuchando la palabra de Juan Diego y definitivamente no tan solamente se extrae de todo el espíritu y la norma jurídica de la Constitución, la norma ley material de la Constitución, no que definitivamente eso está prohibido por la Constitución. No tan solamente por la revocatoria que podríamos debatir, yo podría coincidir con él de que no creo que un partido político deba revocar el mandato a sus electores, pero así se incluyó en la Carta Magna y se requiere toda una modificación constitucional. Y yo creo que los diputados deben pues tener un equipo de asesores que le dé aviso cuando se presente este tipo de proyecto, pero habilidoso, acucioso y respetuoso de la norma constitucional, que le den la alerta correspondiente y que estén con ellos todo el periodo de la sesión. O sea, yo pienso que los asesores, para eso uno le está pagando y se nutre en la Asamblea Nacional de Diputados, para que sean acuciosos y no
abandonen a su diputado en el momento de sesión, porque lógicamente, por supuesto que tiene viso de inconstitucionalidad la idea. Y yo creo que es importante, claro, que le resta, claro, le hace como mella y ha hecho ruido lo que ha hecho Juan Diego Vázquez, porque muchos de nosotros estamos confiando y confiamos todavía en la verticalidad de la labor del diputado, a tal punto de que no sé si es aspirante Rubén Blades, hasta lo puso en la picota pública como uno de los potables para poder modificar o presentar algún tipo de idea. Pero claro, fueron 5 minutos que lo agarraron, a cualquiera nos agarran, hermano, a cualquiera nos agarran los ciudadanos en nuestros 5 minutos, y él pensaba que la estaba votando, y yo le copio el fundamento de que él cree que la revocatoria de mandato debe recaer en el pueblo. Pero ese proyecto no lo decía, pero está bien, y tampoco vamos a crucificar al ciudadano Juan Diego, porque ha dicho que puede rectificar, y conociéndolo a él, por lo menos su trayectoria, creo que va a rectificar, porque es una de las personas que sin lugar a duda va a reelegirse con los ojos cerrados en su circuito, porque ha hecho un buen papel. Pero por supuesto que estoy en desacuerdo con la teoría, y no porque avalo a Cambio Democrático a ninguno de estos partidos. Tengo mi personal apología de muchos de la cúpula de esos partidos, pero yo tengo que defender lo que dice la Constitución, y hasta que haya un cambio, dura la ley, pero es la ley, y se le está permitiendo, el constituyente se lo permitió, me parece que en la década del 80, al introducir la posibilidad de que los partidos revocaran el mandato, y una especie de desigualdad, porque los partidos sí pueden revocar el mandato a su diputado, pero el de libre postulación ya es el pueblo. O sea, esa es la disparidad, porque hay ese tipo de laguna en la Constitución, y ojalá algún día entremos a debatir no tan solamente un cambio constitucional de ese punto, sino muchos puntos. Y por supuesto que cualquiera pensaría, como estos señores, si se aprueba en 3 debates, esta iniciativa uno podría decir, bueno, vamos a llevar el caso a la Asamblea para que lo procese, pero usted y yo sabemos que en la Asamblea eso ni siquiera va corrido. En la Corte uno puede presentar, oye, violaron la Constitución, vamos a llevar a todos los que aprobaron ese tipo de iniciativa a la Corte Suprema de Justicia para los que correspondan, pero yo no creo que la Corte Suprema de Justicia vaya a hacer absolutamente nada en este caso. Pero la Constitución dice que los diputados, oiga, señores diputados, no pueden estar aprobando iniciativas que, aunque usted lo vean justas, violenten la Constitución, porque usted está ahí para defender lo que es la Carta Magna, además de sus electores. A mí me parece clave que esto, después de pasar a tercer debate, pasaría a donde el presidente de la República, imaginemos que él lo veta, eso vuelve a la Asamblea y termina finalmente en la Corte. Y volvemos al juego, unos juzgan a los otros. ¿Cuál es el resultado de eso y qué esperaríamos en ese caso, licenciado Cedeño? Bueno, lo que sucede, yo tengo también mi personal apología a lo que puede pasar en la Corte Suprema de Justicia. A veces hay rejuego de poderes. La Corte te lanza una teoría hoy, te la puede cambiar mañana, y yo no estoy hablando de bochinches, estamos hablando de todos los decretos que se promulgaron aquí en emergencia, y cuando eran decretos generales que beneficiaban al abogado, la Corte Suprema en pleno dijo que es inconstitucional, por aquello que teníamos que buscar autorización para salir. Pero en aquellos decretos generales que inclusive yo demandé porque restringía la movilidad violentando la Constitución, la Corte lo manda uno a la sala tercera. O sea, ese tipo de incoherencia lo podemos ver en la Corte Suprema de Justicia. Yo no te puedo vaticinar que vaya a pasar en la Corte Suprema de Justicia. Ojalá haya unidad ya en el ajuste que corresponde. El cambio de las 3 magistradas tampoco me ha dicho que ha habido una reingeniería en el plano de la Corte Suprema de Justicia. Así que yo creo que a veces es suficiente que haya un magistrado para que se sienta en el expediente y los casos no salgan, verbigracia el matrimonio igualitario. O sea, para 5 años seguirá ahí. Un magistrado se siente y no pasa nada. 6, de hecho, 6 años. Pero necesitamos una corte intelectual robusta y que se empine, que vaya más allá de lo que le pueda afectar o no a una Asamblea Nacional de Diputados, sino al respeto de la Constitución y lo que nosotros esperamos del constituyente y del operador judicial. Yo no sé si eso va, y ojalá, mira, flaco favor se hace Cortizo si avala este tipo de iniciativa. Igual, flaco favor se está haciendo si le da un espaldarazo a la norma de la UNACH. Pero bueno, a veces tenemos a nuestros políticos que en algún día se sientan en el taburete y otro día no. Pero amanecerá y veremos lo que te puedo decir en ese tema. Doctor Cedeño, a propósito de Poder Ciudadano, usted presentó una demanda de ilegalidad
contra la resolución que estableció que todas las actas de las sesiones del Consejo de Gabinete son de acceso restringido en el periodo 2019-2024. Y eso ya tuvo una respuesta, una vista del procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, entiendo que el 7 de marzo. Háblenos un poquito sobre eso. Bueno, yo presenté 2 acciones y es lamentable, por eso te digo que la Corte Suprema de Justicia es nuestra Corte Suprema de Justicia. Además, yo presenté 2 acciones de ilegalidad. Yo estaba oyendo a Lombana, él se fue por la inconstitucionalidad, yo me fui por la ilegalidad. Yo presenté una demanda contra, parece mentira, pero yo empecé a investigar que eso existe, pero existe, contra la resolución 74 del 1 de noviembre del 2004, que dice exactamente lo mismo, o mejor dicho, la resolución 71 del 4 de agosto del 21 de la presente administración dice exactamente lo mismo de la resolución 74 del 1 de noviembre del 2004 que restringe lo que es el acceso al acta del Consejo de Gabinete. Y yo analicé, porque yo cuando demando, yo analizo para ver si hay algún tipo de modificación o algún tipo de instrumento previo, y descubrí que en el 2004 existía la misma. Yo demandé a las 2, pero no está solamente a las 2. Yo pedí la suspensión de estas 2 resoluciones y no fueron avaladas. Mi teoría para suspender ipso facto la vigencia de estas 2 resoluciones. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, en el entonces estaba Fábrega, y después te digo que bueno, que no creía que había un perjuicio inminente, mediante lo cual que ameritaba una suspensión instantánea de estas 2 resoluciones y que se van a pronunciar en el fondo. En ese ínterin, bueno, ya sale la opinión del procurador, que es similar a la que planteó en la inconstitucionalidad. Mi criterio que es ilegal las 2, pero bueno, un espaldarazo le da al procurador de la administración este tipo de iniciativa, y sobre todo los que nos gobiernan debe ser transparente. Si tú analizas el criterio del procurador y sobre todo lo que está buscando el gobierno es tratar de blindarse, lamentablemente, de la misión de la promulgación de teorías, de la rendición de cuentas a la ciudadanía en muchos puntos. Y eso es lamentable. Si tú analizas eso, con la respuesta de Héctor Alexander, que me dio con la consultoría, es débil y es triste. Y cuando habla Héctor Alexander del Ministerio de Economía y Finanzas, quiero manifestarle que se haga reminiscencia que al principio de la pandemia yo le pedí similar, que me diera toda la consultoría y la cantidad de contratos, y él me la dio. Y yo fui a la ANTAI y analice más profundamente si hay ilegalidad, y la ANTAI en ese momento dijo, bueno, como había presupuesto, como la Contraloría la había refrendado, todo estaba bien. El inicio de la pandemia, y sí me dio los tipos de contratos de toda la institución del Estado. Cuando está terminando estos 3 años y medio, que yo hago mi análisis y mi preocupación por comentarios de la vereda tropical, que me faltaba la corroboración para ver si realmente hay un desgreño que para mí campea de mayor medida que nos gaste movilidad. Yo le pido al mismo, y estamos hablando de transparencia, al mismo ministro Alexander, oiga, déme no tan solamente la información en bruto, sino todos los tipos de contratos y los beneficios, y ahora me dice que vaya a todas las instituciones a buscar la particularidad de la consultoría, pero sí me da el nivel en bruto, el monto en bruto. Entonces, estamos hablando de la transparencia. O sea, el mismo equipo tenía, a menos que lo haya votado al principio. Ahora, licenciado, pero me llama la atención lo que usted me está diciendo, porque ayer entrevistamos al ministro de Economía y Finanzas y dijo que no sabía. Usted vio, o sea, él dijo que él no sabía a cuánto ascendían las consultorías en el Estado. Un poco raro, porque el ministro de Economía y Finanzas debe saber esos detalles, ¿o no? O sea, una consultoría arriba de $1 millón debe saltar en cualquier instancia del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿o no? ¿O me equivoco, licenciado? Claro, por eso que yo fui en la primera instancia. Yo fui en plena pandemia, y yo lo divulgué en las redes sociales, que había consultoría de imagen, que había consultoría del metro, había consultoría y esto de asesoría de abogados, en fin, donde había abogados. Yo sí cuestiono, porque independientemente de que yo sea abogado, a mí no me parece en una institución que hay 10 abogados, se busque consultor a un abogado. Igualmente hago lo mismo con los periodistas y consultoría de imagen. Eso me lo dio el mes al principio, y eso está en ANTAI. Si yo presenté una queja en ANTAI y murió en la cuna. Pero claro que aquí está todo el informe del Ministerio de Economía y Finanzas y son las asignaciones. Usted se recuerda, porque todo el presupuesto lo maneja el MEF. Yo en los tiempos de Martinelli, bueno, cuando acabó el caso Martinelli y llegó Varela, yo le pedí que me diera un informe de todos los dineros que se manejaron
en la partida circuitales. Y el ministro del MES me dio todas 403 millones por diputado, cómo se administraba partidas circuitales, porque el MES maneja toda la ejecución presupuestaria. A mi gusto lo que falta es voluntad. La misma voluntad que hubo al principio, en donde me dieron por contrato los contratos y me lo detallaron cada institución, y que eso me sirvió de insumo en inicio de la pandemia para presentar una queja Lantay que murió en su cuna. Digo que todo está bien porque el partido lo refrendó la Contraloría. Eso no es lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba era la efectividad y verdaderamente corroborar los comentarios que me llegaron sobre tragos amargos y el desgreño que se dan en consultoría, y corroborar si verdaderamente una institución fundió a un partido por consultoría, amigo por partidario, o verdaderamente hizo consultoría porque la necesitaba. Para yo corroborar lo que se oía en la vereda tropical, yo necesitaba el insumo para no entrar en bochinche, ni calumnia, ni injuria. Y necesito que me digan, claro está, y por eso que ahora estoy volviendo a ratificar esa información inexacta, pedido al procurador de la administración y a la misma ANTAI, a los dos entes, para ver si ellos apoyan la iniciativa ciudadana y exigen a quien corresponda, al ministro, que dé el detalle de los contratos y también si hay algún tipo de beneficio. Si nosotros vemos, por ejemplo, si una institución gastó en consultoría y le sirvió, como yo oí la comunicación del ministro Alexander, que dice que le había beneficiado algunas consultorías para aquello de la deuda, o yo no sé, porque todavía estamos en la lista gris, pero él defendía las consultorías del mes, por lo menos. Bueno, que nos digan los montos que tiene el contratista y qué benefició. Y asimismo la retaíla a cada una institución, porque también hay municipios que se destinó millones, como Arraiján, como municipio de Panamá y otras instituciones, que nos digan, y la Asamblea Nacional de Diputados, sí, que nos digan la necesidad de las mismas, y que en plena pandemia, donde estábamos en modo de subsistencia y donde el presidente Cortizo desaprovechó a nivel internacional, nosotros, que nuestras muchachas sub-20 fuera al mundial, como sé, estamos clasificados, y él dijo a todo el pueblo que no iba a ser Panamá CC porque no iba a invertir por los fondos de la pandemia. ¿Cómo es posible que en plena pandemia millones se fueron a la consultoría, por un lado, poniendo abajo lo que es nuestra representación internacional, cosa que no hizo Costa Rica, que si las muchachas van al mundial por ser sede, nosotros renunciamos a eso, y que millones en pandemia vayan a la consultoría? Bueno, que nos digan los contratistas. Y si hubo beneficio, y si no hay beneficio, con ese insumo uno puede ir, uno, al Ministerio Público, o dos, a la jurisdicción de cuentas. Guido no me dejará mentir, pero me parece que cuando él era fiscal de cuentas, llevó un proceso de consultoría. Estoy haciendo reminiscencia, porque a veces uno tiene 59 años y se le van los pensamientos y la idea. A los 36 también, tranquilo. Sí, correcto. Que a mí también me pasa eso, tranquilo. Correcto, doctor. Me parece, estoy tratando, mira si fuese el alcalde o no, que lleva un proceso de jurisdicción de cuentas por consultoría. No sé si hubo condena, Guido. Condena. Me parece que hubo. Condena de $865,000 del monto de la lesión patrimonial. Y mira cuánto lleva esta alcaldía. El alcalde, me parece que fue él. Fue durante el periodo de Bosco Ricardo Pero Vallarino. mira ahora, 41 millones solo en la alcaldía. Solo en la 41.3. Ese punto 3 son $300,000. Oye, solamente en ese municipio hay el en 96, plena pandemia, el 96% los resultados de esas consultorías. ¿Dónde están? También te hablo de Arraiján, porque es poco, 293,000, entonces en fly. Y yo te digo, y también a nivel del Estado. ¿Y cuáles son los resultados y los beneficios? Entonces, me he escuchado muchas cosas que me han llegado. A mí me llegan comentarios, denuncias de gente que no quiere representar las acciones. Yo tampoco voy a entrar en plano de bochinche, sino que, bueno, déme el insumo para saber si es veraz o no es veraz, si hay en alguna institución, en alguna, porque a otras sí hacen consultoría que necesitan. Yo no te puedo cuestionar que tú hagas una consultoría para reestructuración de la deuda, y tampoco te puedo cuestionar, a mi juicio, una consultoría que pudo haber pasado el manejo de la crisis en la pandemia, fue cosa que no la hemos visto, pero yo no te puedo avalar una consultoría de levantamiento de la imagen en medio de pandemia, cuando hay periodistas en planilla y en plena pandemia. Entonces yo creo que es importante lo que es la transparencia. Yo te hablé de transparencia y por eso te avalo la teoría del procurador de la administración, tanto en la demanda inconstitucional del abogado Lombana como en las dos demandas de ilegalidad que yo presenté, porque pensé
tengo que presentarlo al lado porque si el presidente Cortizo, con el apoyo del pueblo, dice, ¿sabe qué? Elimina la 71, pero quedará vigente la 74, y para mi efecto es lo mismo, porque la 71 podría entenderse que no derogó, no lo dio la 74, y uno podría analizar, bueno, salió la 71, se elimina, pero queda vigente la 74. Inclusive, cuando salió la 71, no me acuerdo quién me manifestó, pero si hay una norma jurídica que dice lo similar, parecido. Entonces yo empecé a investigar y en efecto descubrí del 2004 que dice exactamente lo mismo. Entonces yo creo que la transparencia, una de las debilidades de la presente administración es la transparencia, es decir, la rendición de cuentas. De pronto, todo está bien en las consultorías, pero necesitamos la fiscalización ciudadana, y para que nosotros fiscalicemos nos deben dar los rubros exactos, quiénes fueron los contratistas y los beneficios para nosotros saber si es necesario mantener el rubro de la consultoría. Y bueno, y es lamentable porque pasó todo por Contraloría y la Contraloría le dio el visto bueno. Ojalá el Contralor Solís, así como vio la luz en los gastos de movilización, que por cierto, le estoy pidiendo que me dé ese informe, el estudio que sirvió. No sé si me lo va a dar, pero yo como ciudadano le estoy pidiendo, le pedí que me dé todo el informe, el estudio que sirvió para la eliminación de los gastos de movilización, porque se lo había pedido al procurador y el procurador dice, ¿sabes qué? Tú tienes que pedir a la Contraloría, y no avaló mi petición. Licenciado Cedeño. Porque en la decisión, y termino con esto para permitirle, no, pero el que tenemos procurador que le irnos había a dicho al cambio. Contralor, cuando tú termines este gasto de movilización, dame el informe. Y yo en base a ese fundamento, le digo, procurador, como usted dijo en la resolución, que cerró media anuncio, que si habían cambios en el aspecto de movilización, que le dieran el informe, bueno, pídale al señor Contralor que le dé el informe y el sustento. Licenciado Cedeño, licenciado Cedeño, nos tenemos que ir a cambio, disculpe, nos tenemos que ir a cambio. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y que tengan buen día, ya volvemos. Oye,